Qué gusto verles. ¿Cómo les trató el calor esta semana? Muy mal, esa es la mejor respuesta que pude haber escuchado. ¿Y cómo les trató su propio clima? Eso es más importante que el otro calor. Nuestro propio clima es al que el Señor nos llama a cuidar más. ¿Recuerdan la semana pasada que les preguntaba que si les gustaba el olor a bosque, el olor a pino quemado? Y con esto de los incendios, aparte de que hace calor, ha habido varios incendios y calor, incendios, y como que siento que esto se está retroalimentando. Y hoy en la mañana vi que estaba nublado y dije, bendito sea el Señor, por fin va a llover. Pero era nublado de que estaba quemando el cerro. Dije, Señor, no me estás dejando, ya no me estás dando esperanza. Mis amados, yo sé que a veces pensamos que como estamos y como nos sentimos es culpa del cónyuge, es culpa de las circunstancias, pero la verdad es que cada uno no son los demás, es cada uno y su clima emocional. Y en esta serie vamos a aprender a pronosticar nuestro propio clima emocional. Esto está bien. Nadie me va a hacer enojar, yo puedo pronosticar mi propio clima emocional, ya no voy a tener que ver tanto a la chica del clima, no va a ser que después se me nuble el día, voy a poder pronosticar mi propio clima. Y esa es una podríamos decir, una gran ventaja de que tú estés aquí, el poder saber qué clima vas a tener mañana en tus emociones, porque finalmente creo que lo que más determina el estado de nuestras relaciones y aún cómo está nuestro trabajo y cómo está nuestro futuro es cómo estamos emocionalmente. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu clima? ¿Cómo está tu clima emocional? ¿Qué es lo que creen que afecte más nuestro clima emocional? ¿Qué creen que sea lo que más influya en nuestras emociones? ¿Cómo estamos? Ya hemos descontado de esta fórmula el carácter de alguien, las circunstancias, es nuestro propio clima. Pero ¿qué creen que influya más en cómo nos encontramos hoy en nuestras emociones? ¿Qué influye más en nuestro propio clima? ¿Qué creen que influya más? ¿Mande? Tu entorno. Platicamos de que no define mi clima emocional, ni las circunstancias, ni el carácter de mi cónyuge o el carácter de alguien más. Es mi clima emocional. Pero mi clima emocional, ¿por qué se ve más afectado? Lo que más afecta mi clima emocional es mi inseguridad. ¿Sabían que las personas más inseguras son las más impacientes, las más inestables y las más manipulables? ¿Sabían eso? Las personas más inseguras son las personas más inestables, impacientes y manipulables. La semana pasada, recuerdan, les hablé del caso de dos hermanos, los dos primeros hermanos en la historia de la humanidad, uno llamado Abel, otro llamado Caín. Y recuerdan que Dios se agradó del sacrificio que le llevara Abel, pero no se agradó del sacrificio que le llevara Caín. Y pensando, meditando en por qué Dios no se habrá agradado de Caín y también escuchando sus respuestas en los grupos, felicidades, una excelente manera para que cuides tus emociones, estar en un grupo. Te felicito que veas por tu salud emocional, eso va a ayudarle a los demás. Escuchándolos, creo que la razón del por qué Dios no se agradó con el sacrificio de Caín fue porque Caín no lo hizo con fe. Pensamos que Caín era más o menos como esto, pensamos que estaba enojado y por eso mató a su hermano Abel, pero Caín es más como esto. Caín, más que enojado, a veces pensamos que esa fue la razón, su enojo, lo que hizo que matara a Abel,
Pero lo que hizo que matara a Abel fue su envidia. ¿De dónde viene la envidia? La envidia viene de nuestras inseguridades que no han sido procesadas en Cristo. ¿Qué creen que sea más dañino? ¿El enojo o la envidia? ¿Qué creen que sea más peligroso? ¿El enojo o la envidia? Dice la Escritura que el enojo es destructor, pero la envidia es de lo peor. Dice la Escritura que una mente tranquila es salud al cuerpo, pero que la envidia corroe los huesos. En una versión dice es cáncer. Y yo me pregunto, ¿será por eso que hay ahora? Mis amados, antes tú no te enterabas de lo que tenía tu vecino, no sabías a dónde iba tu vecino, pero ahora con las redes sociales tú ya sabes todo. Y yo digo, ¿no será eso porque hay tanto cáncer ahora? Dice la Escritura, la envidia es el cáncer de los huesos. Y yo creo que sí, como bien lo dijeran, la envidia es peor que el enojo. El enojo lo podemos ver, mis amados. La envidia uno no se da cuenta. Tú puedes darte cuenta que alguien está enojado, pero no te das cuenta que alguien traiga envidia. De hecho, los que parecen más felices, los que parecen que todo está bien, son usualmente los que tienen más envidia. Y yo creo que el problema no es la inseguridad, mis amados, porque todos tenemos inseguridades, todos luchamos con inseguridades por carencias, por ausencias, por indiferencias, por lo que me hicieron, por lo que no tuve. Hay cantidad de razones para ser inseguros en la vida, pero el problema yo creo que no es la inseguridad, es donde ponemos nuestra seguridad. Y el problema, mis amados, es que yo quiero no ser inseguro poniendo mi seguridad en cosas y personas que nada más no me ayudan. Busco seguridad en lugares y con personas que, ¿saben qué? No son seguras. Mis amados, es bien difícil tratar con una persona insegura. Lo peor que te puede pasar es que tú te cases con una persona insegura. O que tú seas una persona insegura. Es lo peor que nos puede pasar. Porque las personas inseguras, mis amados, no se conocen, echan la culpa y son muy inestables. ¿Cómo ser personas seguras? ¿Cómo salir de la envidia? ¿Cómo romper con el ciclo pernicioso de la comparación, de siempre querer más, de siempre estar apurado? ¿Conocen personas que siempre necesitan algo que hacer? Que siempre quieren estar, no sé, si no son protagonistas, no van a ese lugar. Si no les ponen atención, se enojan. A veces lo que tengo que hacer, porque me siento tan inseguro, tengo que ir con mi perro y decirle, oye, ¿cómo me veo hoy? Y el perro dice, wow, ay, por eso te quiero tanto, te amo. Y ahí estoy con mi perro y le pongo un collar y le adorno, lo llevo a la estética 3 veces a la semana. ¿Y ustedes creen que si les damos todo, en este caso de Adán y Eva, Caín y Abel, ¿qué hizo que Caín llevara este sacrificio a Dios que no le agradó a Dios? ¿Y qué hizo que Abel llevara este sacrificio a Dios? Porque tú puedes pensar, no, pues es Caín le llevó este sacrificio a Dios porque sufrió mucho y Abel lo tenía todo resuelto. Sus papás consentían a Abel y Abel era el chiquito de la familia. Abel no era el consentido. De hecho, la Escritura dice esto es increíble. Dice la Escritura que cuando nació Caín, Eva dijo, tuve un varoncito, qué maravilloso y qué increíble, un varoncito. Se puso bien contenta Eva. Y cuando nació Abel dijo, nació su hermano. El consentido era Caín. Y apenas en la semana, no sé si se enteraron, bueno, hace 2 semanas, creo que fue muy conocido este caso de un influencer con mucho dinero, tiene millones de seguidores, se llama Fofo Márquez. Y este cuate es tan inseguro. Imagínense a qué grado podemos llegar de golpear a una mujer. ¿Cuán inseguros podemos ser que golpeemos a una mujer? Y bueno, este influencer, no sé qué le hizo a esta mujer, pero nada es válido para golpearla.
se fue, yo les iba a poner el video, pero después van a creer que es un noticiero en una iglesia, a lo mejor no se los traje. Se fue contra ella y así, a pegarle como si fuera saco de box a esta mujer. Afortunadamente lo detuvieron, ahorita está procesado y él ni con sus millones va a poder salir. Tal vez tenga de 15 a 40 años de cárcel por intento de feminicidio. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo peor? Que sale una nota en la semana. Su mamá: creo que mi chiquito se está descomponiendo, pero perdónenlo porque ya está bien arrepentido. Dice que ya no lo vuelve, que si quiere se hinca con todas las mujeres que sea y les pide perdón. Tú. Y no pasó mucho tiempo y en Chedraui estaba yo haciendo unas compras con mi madre y de repente pasa una señora y en su carrito llevaba a su hijo. Y tú puedes pensar, bueno, déjala, tal vez no puede caminar. Tenía 15 años, yo creo que 15, 17 años el niño. Y se veía como que podía caminar y se veía como que tenía 100% de sus capacidades motoras. Y le tomé fotos, pero no pude, no quise ser muy obvio y correr y ponerme enfrente y tomarle foto. Desde atrás le tomé fotos, pero no logré tomarle foto al niño. Bueno, no niño, al joven que llevaba en el carrito. De modo que yo dije, bueno, ya ni modo, ya no le pude tomar foto al muchacho. Y me fui a pagar después de hacer las compras, llegué a la caja y estaba pagando con mi madre y en eso pasa la señora. Y le dije, Señor, ¿tú crees que llevara pruebas, verdad? Muy bien. Y que le tomo foto a la señora junto con su muchacho y aquí se las traje. Oculté, ya, Checo, ya la pasaste 2 veces, quedamos en que era antes y después ya nos van a demandar por andar pasando fotos de personas. Y después a mí me echan, claro, al pastor que se lo lleven. Hoy que no vino Gerardo, puedo hablar de él. ¿Recuerdan hace 2 semanas que Gerardo nos dio un mensaje acerca de la misión? Y nos dijo, ¿qué harían ustedes, padres, si llegan a su casa y encuentran a sus hijos en tremendo golgorio, drogas, sexo descontrolado y rock and roll? Y él nos preguntaba qué haríamos. Y él nos respondió diciendo, seguramente nosotros nos defraudaríamos. Seguramente no entenderíamos el por qué nuestros hijos estarían haciendo eso en nuestras casas. ¿Por qué habrían de haber hecho eso, esa tremenda pachanga? Pero si yo no les enseñé eso, ¿y cómo es posible? No puedo creerlo. Pero Gerardo nos decía, aunque tú no lo entiendas, no necesitas entenderlo para amarlos. Tú no necesitas entender por qué hicieron eso para amarlos. Y dijimos, es cierto, no necesito entenderlos, solamente necesito amarlos. Y quiero decir que muchos ya conocemos suficiente de Dios y conocemos un poco más quiénes somos y cómo somos y podemos decir, no, yo sí entiendo lo que pasó. Yo sí sé por qué pasó. Yo sí sé porque sé cómo soy yo. Porque sé los problemas que tengo. Porque sé, mis amados, porque sé hasta dónde me pueden llevar mis inseguridades. Entiendo que mis hijos hicieron eso porque son personas inseguras como yo. Entiendo que mis hijos hicieron eso porque luchan con la inseguridad como yo lucho. La diferencia con ellos y conmigo es que ellos sigan buscando seguridad en cosas y en personas que finalmente los van a dejar caer y que ellos van a llevar su frustración a las drogas, al sexo, a todo eso que hicieron y no a Cristo en donde estoy yo. Gracias a Dios, en mi inseguridad yo fui a Cristo y Cristo cambió mi inseguridad por su seguridad y yo ya no voy a eso, yo ya no hago eso, pero sí entiendo por qué lo hacen. Y mis amados, cuando sus hijos hagan eso, no les digan, hijo, échale ganas. Hijo, ora más, lee tu Biblia más, ve a la iglesia.
¿Saben por qué no hay que decirle eso a nuestros hijos? Porque la autoestima nos la predican en el mundo para nuestra inseguridad, pero la autoestima, por más que tengamos, por más que podamos, nuestras emociones se la van a pasar a llevar a nuestra autoestima. No les digamos, ten autoestima, valórate. Mis amados, eso los va a frustrar más y más y van a hacer cosas peores. Lo que tú tienes que decirle es justamente ahí. Y yo creo que algunos, cuando vieron a esta mujer con su hijo en su carrito, dijeron, por eso es que hay delincuentes por padres que no ponen límites, por eso es que hay delincuentes por niños consentidos, por eso es que hay delincuentes porque nadie les dice lo que tienen que hacer. Y yo les digo, padres, nosotros hacemos lo que Dios quiere, nosotros tenemos límites, nosotros nos ponemos altos. ¿No será que estamos igual que ellos, pero ya con más años? Ya más viejitos. Que somos igual de inseguros que ellos. Yo quiero preguntarte en esta mañana, porque esto es lo que está detrás de nuestra inseguridad. Mis amados, si tú no procesas tu inseguridad en Cristo, por más que tú te prometas, por más que pienses bonito, por más que seas optimista, por más que hayas salido de 10 anexos, si tu seguridad finalmente no está en Cristo, tus inseguridades van a llevarte a lo mismo. De modo que ese es mi desafío para esta semana. ¿Qué es lo que, escuchen esto, es lo que está detrás de nuestras inseguridades? Escuchen esto. ¿Qué rechazo no estás dispuesto a soportar? ¿Qué rechazo tú no estás dispuesto a soportar? Caín, mis amados, Caín quería la bendición de Dios, por eso llevó un sacrificio a Dios. Dios rechazó a Caín y su sacrificio. ¿Saben por qué Dios rechazó a Caín y su sacrificio? Es que yo sí le eché ganas, Dios, y Dios... ¿Saben por qué? Porque Dios vio que Caín quería la bendición de Dios, pero no quería su corrección, no quería su dirección, no quería su invitación. ¿Sabes por qué Caín fue rechazado? ¿Y por qué su envidia lo llevó a matar a su hermano Abel? ¿Por qué su emoción lo pasó a traer? Caín quería la bendición de Dios, pero no quería la dirección de Dios, no quería la corrección de Dios, no quería la invitación de Dios. Mi pregunta es esta: ¿qué rechazo no estás dispuesto? ¿Qué rechazo es como que el punto límite para que tú digas, sabes que Dios, ahora sí, me voy con el diablo? ¿Sabes, Dios? Yo había ido a la iglesia 2 veces, pero ya olvídate de ir a la iglesia. Estoy harto. Estoy harto. ¿Qué rechazo no estás dispuesto a soportar? ¿Qué cosa tiene que pasar para que tú explotes y digas, esto es suficiente? ¿Hasta dónde puede el rechazo? ¿Qué cosa seguro te va a desanimar, te va a quebrantar? ¿Qué cosa va a hacerte negar a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir con el rechazo? ¿Cuál es el mayor rechazo que pudieras tener, que estarías dispuesto a soportar? Es pregunta. ¿Alguien? No se preocupen si no me dicen nada, estoy acostumbrado al rechazo.
El rechazo de Dios. ¿Tú no estarías dispuesto a soportar el rechazo de Dios? Ok, muchas gracias por tu respuesta, muy honesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Caín no estuvo dispuesto a soportar el rechazo de Dios y por eso su envidia lo llevó a matar a su hermano Abel. No fue el enojo, fue la envidia. ¿Qué le hizo Abel? ¿Qué le hizo Abel? ¿Qué le hizo Dios? ¿Acaso Dios tenía la culpa de que lo haya rechazado de su ofrenda? ¿Acaso Abel tenía la culpa de que Dios lo haya rechazado por su ofrenda? ¿Qué hizo que Abel fuera como era? Y para responder esta pregunta, permíteme compartirles brevemente una historia que se encuentra en Mateo capítulo 15. Está increíble esta historia, es de una mujer cananea. Para los judíos, los de Canaán eran perros, así los trataban, como perros, los llamaban perros a los de Canaán. Y dice la escritura que Jesús fue hasta Canaán, lo que hoy es Palestina. ¿Tú crees que Jesús nada más estaba en Jerusalén y de ahí no se movía? Jesús pasó más tiempo en Palestina, la que están ahorita bombardeando, que en Jerusalén. Para quienes creen que Jesús nada más se la pasaba en Jerusalén. Y yendo a esa región de Canaán, dice la escritura que una mujer de Canaán, Sirofenicia, se acercó a Jesús. Y dice la escritura que iba detrás de Jesús y a gritos le pedía ayuda. A gritos, con toda desesperación: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame, mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Y me acuerdo de las veces que algunos padres me han traído a sus hijos para que ore por ellos porque tienen un demonio. Y yo les digo, no sé si orar por el hijo o también orar por la madre. ¿Por quién oro primero? Porque algunos padres así como que, es su culpa, pastor, de que mi hijo está así como un demonio. Y dije, ¿yo qué hice? Sáquelo. ¿Y saben qué hizo Jesús cuando esta mujer desesperada le dijo, Jesús, ayúdame? ¿Saben qué hizo Jesús? ¿Dónde? Vamos. No le hizo caso. No le hizo caso. Es por eso, pastor, que la gente se va con los brujos. Dios nada más no ayuda. Es por eso que hay ateos, es por eso que los de Catemaco tienen un montón de lana, porque pues ahí esta mujer siguió gritando, Jesús, si tú eres el Mesías. Y los discípulos se hartaron y le dijeron a Jesús, Jesús, por favor atiéndela porque ya nos tiene hartos con sus gritos. Por favor, despídela. Y dice la escritura que cuando los discípulos le dijeron a Jesús que la corriera esta mujer se lanzó, vio la oportunidad y se lanzó a los pies de Jesús. Se arrodilló y empezó a clamar más fuerte y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús, vean lo que le dice Jesús. Jesús le dice a esta mujer, Dios me ha enviado con los de Israel, no con los de Canaán. Dios me ha enviado con las ovejas perdidas de Israel, no contigo. Y le dice Jesús, solamente puedo ayudar a los de Israel, a ti no te puedo ayudar. El pan de la liberación, el pan de la sanidad, el pan de la prosperidad que quieres no es para ustedes los cananitas, no es para ustedes los gentiles, solamente es para los hijos de Dios.
¿Cuántos aquí ya se hubieran ido? Aquí, ¿cuántos ya hubieran abortado? ¿Cuántos ya esto ya rebasó toda paciencia? No puede ser tanto rechazo. Adiós, Jesús, olvídate que existo. No te puedo ayudar porque tú no aplicas, no cubre los requisitos. La ayuda solamente es para los judíos, para los hijos de Israel. El pan de la liberación es para ellos, no para ti. Y escuchen lo que esta mujer le dijo a Jesús. Señor, eso es muy cierto. Señor, tienes toda la razón. Pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Señor, es cierto. Pero aún los perros comen de las migajas. Señor, con una migaja me conformo. No te pido pan, eso es para los hijos, eso es para ellos. Está bien que los consientas, está bien que ellos si los quieras, está bien que ellos sean tus buenos, está bien. Pero Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los dueños. Y Jesús le dice a esta mujer, mujer, tú sí tienes confianza en Dios. Escuchen esto. De hecho, Jesús dice, en ninguna parte he encontrado tanta confianza como con esta mujer. Tú sí realmente, tú sí crees, tú sí tienes fe, tú sí confías en Dios. Primer caso, y no fue en Israel, no fue en Jerusalén, que encuentro de alguien, tanta gente me rodea, tantas multitudes vienen a mí, y primer caso que encuentro de alguien que verdaderamente cree en Dios. Y porque tú crees, porque tienes fe, lo que tú pides se te dará. Y en ese momento, en ese instante, su hija sanó. ¿Será, mis amados, que esta inseguridad que nos precipita tanto, esta inseguridad que nos tiene ansiosos o deprimidos, será que esta inseguridad en la que vivimos es solo y solamente falta de fe? ¿Será? ¿Será que esta inseguridad que me está carcomiendo, que no me deja estar en paz, esta inseguridad que por dentro me está succionando y acabando y poseyendo de lo peor que puedo esperar de mí, es solo y solamente falta de fe? Que he ido a la iglesia 20 años, que le he prometido a Dios 50,000 veces, que he hecho 20,000 mandas, 20,000 sacrificios, que le he hecho de todo, pero que lo que menos he hecho es confiar realmente en Dios. Y en el libro de Hebreos, 4,000 años después, Pablo, se cree que es el autor de Hebreos, escribe de lo que pasó con Abel y Caín, y Pablo hace esta breve reflexión de por qué Dios sí vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado, rechazó la ofrenda de Caín. Y la reflexión de Pablo dice así: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. O sea, pastor, que yo puedo llevarle mis ofrendas y mis sacrificios y prometerle y matarme por Dios y nada me sirve. Nada te sirve.
si no es con fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios, ya que su confianza aún nos sigue hablando. Tal vez no sean tus hijos, tal vez el problema no esté con tus hijos, el por qué estés hoy inseguro del por qué están actuando así o por qué optaron por este camino. Tal vez el problema no sean tus hijos. Tal vez el problema sea tu trabajo. O tal vez sea algún hobby. Mi pregunta es, ¿en dónde estás poniendo tu seguridad? Porque si tu seguridad no está en Dios, tú vas a ser inestable, tú vas a ser impaciente y manejable por tus emociones. De modo que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para orar? Y yo sé que mis amados, es bien difícil tratar con personas inseguras. Tú no sabes cómo van a reaccionar, tú no sabes si van a estar o si van a estar, tú no sabes. Es bien difícil tratar con personas inseguras. ¿Y saben cuál es el problema? Ese no es el problema de que haya personas inseguras. El problema es que todavía digan que creen en Dios, que aman a Dios y que sirven a Dios. De modo que esa es mi oración en esta mañana. ¿Seré yo una persona insegura? Donde he puesto mi seguridad en cosas, donde he puesto mi seguridad en circunstancias, pero no he llegado a poner mi seguridad en Dios. Y tal vez en esta semana tú digas, ok, yo quiero poner toda mi seguridad en Dios y no me importa, voy a ponerle límites a mis hijos y voy a decirles a mis hijos que más que yo quiero que sean más que un licenciado, quiero que tengan fe. Voy a hablar con ellos. ¿Sabes qué va a pasar? Tus hijos te van a rechazar. Y es muy probable que ese rechazo te desanime y te haga volver atrás. O tal vez en tu trabajo tú dices, ahora sí, Dios va a ser para mí real. Y en el trabajo, cuando empiezan a hablar de personas, tú te apartas y empiezas a invitar a la comunidad y la gente te empieza a ver mal y te empiezan a rechazar. Y como te rechazan, tú dices, mejor me quedo donde estoy, mejor sigo como estoy. ¿Qué es lo que vas a soportar? ¿Hasta dónde va a llegar tu rechazo? ¿Va a ser fe la que finalmente digas? ¿Va a ser confiar en Dios lo que finalmente decidas por lo cual vivir, por lo cual tener? Vamos a ponernos de pie por un minuto. Padre, te damos gracias por este tiempo. Qué fácil es hablar de esto, pero qué difícil es vivirlo. Te pido, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, que no seamos esas personas inseguras. Porque tenemos a un Dios seguro, tenemos a un Dios que quiere lo mejor para nosotros, tenemos a un Dios que nos ama, tenemos a un Dios que dio a su propio Hijo para que fueran perdonados nuestros pecados. Que esa sea nuestra plena seguridad.
Que nuestra total seguridad no esté en lo que me puedan dar, en quien me quiera, en quien me invite, sino mi plena seguridad esté en que Dios, aún sufriendo la pérdida de su Hijo, aún sufriendo el rechazo nuestro, estuvo dispuesto a saldar la brecha, a pagar la deuda para que mis pecados fueran perdonados, para que yo fuera reconciliado con Dios y pueda finalmente llamarme hijo tuyo. Señor, recibo tu gracia, es tu gracia suficiente para mí en esta mañana, es lo que necesito. No quiero la aprobación del mundo, no buscaré la aprobación de otros, solamente desearé la aprobación de Dios, porque en la aprobación de Dios encontraré finalmente la libertad de mi propio rechazo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos podemos darle un aplauso a aquel que nos invita, a aquel que hizo todo por nuestra salvación? Muchísimas gracias.